Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 40. El ascenso del Yuan divino. Tras acabar con los soldados que huían, el ejército de Ciudad Zuille se enfrentó a una horda de criaturas demoníacas, cada una más aterradora que la anterior. Entre ellas se encontraban monstruos con aspecto de murciélago, con alas enormes y garras afiladas, que volaban en círculos y emitían chillidos penetrantes. Otros parecían insectos gigantes, con cuerpos recubiertos de duros caparazones y mandíbulas afiladas capaces de destrozar las defensas con facilidad. También había demonios con aspecto de planta, cuyos innumerables zarcillos se retorcían en el aire y golpeaban el suelo con sordos golpes. Algunas criaturas eran aún más grotescas, aparentemente fusiones de varias bestias, con extremidades retorcidas, colmillos afilados y ojos malévolos. En circunstancias normales, tales monstruos jamás se reunirían. Solo en tiempos de guerra los demonios los unían por la fuerza, usando su autoridad y fuerzas superiores para controlarlos y dominarlos. Arqueros, usen flechas encantadas, ordenó Iván. Luego, en voz más baja, añadió dirigiéndose a Flammy. Encuentra un lugar y prepara el cañón electromagnético. Llamaré su atención. Cuando el ejército enemigo notó que los soldados Zuille cargaban sus flechas con energía mágica, uno de los comandantes demoníacos, de pie sobre un escarabajo gigante, dio un paso al frente. En sus manos, sostenía a un hombre calvo, corpulento y de mediana edad, con lujosas túnicas, y a un joven caballero atado con cuerdas. ¿Quién te crees que eres? ¿No ves que tengo al señor de Ciudad Vid y a su hijo como rehenes? Son figuras importantes entre ustedes, los humanos. ¿Te atreves a arriesgarte a hacerles daño con tus flechas?, gritó el demonio. El comandante demonio estaba confiado. La estrategia de los rehenes había funcionado bien en el pasado, y con dos nobles a su disposición, creía que los humanos no se atreverían a actuar imprudentemente. El noble, temblando de miedo, gritó: «No disparen. Soy un conde, el señor de la ciudad. Todos conocen las consecuencias de dañar a un noble». Iván sonrió con suficiencia. «Ah, así que eres el señor de la ciudad. Mis disculpas. Debe ser bastante vergonzoso ser capturado por demonios. ¿Por qué no acabas con todo? Cuidaré bien de tu esposa e hija por ti. ¿Qué dices?», gritó el caballero atado. «Estamos de tu lado. ¿Quién sabe si los demonios les han lavado el cerebro? Me parecen traidores», replicó Iván. Al ver que los arqueros habían terminado de cargar sus flechas encantadas y que Llama estaba en posición, Iván decidió que no tenía sentido seguir hablando. Los demonios y los rehenes insensatos podían aferrarse a la lógica, pero él no tenía esas limitaciones. «Aliados, yo también los eliminaré», declaró Iván, levantando la mano y asestando un golpe. El aire se llenó del sonido de las cuerdas de los arcos, mientras una lluvia de flechas se disparaba hacia el enemigo. «Fuego. Sigan disparando. Uno caza noble no necesita aliados», gritó Iván. El comandante demonio, sorprendido por la indiferencia de Iván hacia los rehenes, se retiró rápidamente. Pero en ese momento de confusión, Flame desató su cañón electromagnético completamente cargado. ¡Auge! Con un rugido ensordecedor, el proyectil sobrecalentado rompió la barrera del sonido, dejando tras sí una estela de luz ardiente. Golpeó al comandante demonio, al señor de la ciudad y al caballero de un golpe devastador. Una muerte triple. Aunque el ejército demoníaco aún contaba con otros comandantes, la repentina pérdida de uno de ellos sembró el caos en sus filas. Aprovechando la oportunidad, Iván invocó el enorme cadáver de un dragón oscuro desde su anillo espacial y envió a sus tropas zombies a absorber el ataque inicial. Mientras tanto, su caballería flanqueaba al enemigo, armada no solo con armas tradicionales, sino también con armas de hueso de baja calidad. Estas armas, utilizables incluso por quienes carecían de habilidades mágicas, disparaban balas fabricadas con los restos del general demonio que había masacrado la aldea de Flammy. Cada bala tenía grabada una matriz espacial, e Iván tenía control total sobre ellas. Incluso si se perdía un arma, podía detonar las balas a distancia para evitar que cayeran en manos enemigas.
Tras evaluar la situación, Iván concluyó que sus fuerzas podrían abrumar fácilmente al enemigo. Sin embargo, su reserva de cadáveres demoníacos se estaba agotando y necesitaba reponerla rápidamente. Una vez agotado el bombardeo inicial, Iván ordenó a sus tropas que cesaran sus ataques a distancia y entró personalmente en la contienda. Armado con sus espadas dobles, Ganjiam Imoye se movió con precisión letal, abatiendo enemigos en menos de 10 pasos. Tras asegurar algunos cadáveres demoníacos, Iván usó su magia espacial para sortear las líneas del frente enemigo y enfrentarse a los comandantes demoníacos restantes. Antes de que pudieran lanzar sus hechizos, los abatió con su arma, recogiendo rápidamente sus cuerpos en su anillo espacial. La era de la magia había terminado. Ni siquiera los hechizos instantáneos podían igualar la velocidad de una bala. Habiendo logrado sus objetivos, Iván se teletransportó de regreso a su ejército para descansar brevemente antes de atacar al próximo comandante demonio. «Padre, déjame ayudarte también», ofreció Sanse. Iván negó con la cabeza. «No, es demasiado peligroso. Hay criaturas astutas entre los demonios. Si atacas y te emboscan, ¿qué pasará entonces?». El cuerpo de Iván estaba reforzado por el poder divino, y no tenía que preocuparse por quedarse sin magia. Sanse, sin embargo, no contaba con tales ventajas. «Antes de irme, mi madre me dio algunas herramientas. No tienes que preocuparte de que me lastime», insistió Sanse. «¿Herramientas? ¿Qué herramientas?», preguntó Iván. «¿Recuerdas cuando veíamos Armurero juntos de niños?», respondió Sanse. Sacó un cinturón metálico de su anillo espacial, junto con una tarjeta que irradiaba poderosa energía demoníaca, claramente de un demonio de alto rango. Los ojos de Iván se abrieron de par en par. «Maldita sea, serie, la malcrías tanto». «¿De qué hablan?», preguntó Flame, tras retirarse a descansar tras agotar su magia. A pesar de la intensa batalla, su ropa permanecía impecable, tan pura y hermosa como una flor de loto. Al ver que Flame se acercaba, Sanse dudó por un momento antes de entregarle el cinturón y la tarjeta a Iván. «Pensándolo bien, mi fuerza reside en mi cabello. Transformarlo lo desperdiciaría. Deberías usar la armadura Asura, padre. Una vez transformado, obtendrás la magia del demonio y todos los hechizos que le llevó toda una vida dominar. Tu ataque y defensa también aumentarán». Iván, aunque desconcertado por el repentino cambio de opinión de Sanse, aceptó con gusto el dispositivo de transformación, sonriendo como un niño que acaba de recibir un juguete nuevo. Capítulo 41. Mi espada nunca ha estado desafilada. Armadura Shura, fusión. Aunque esta supuesta magia de transformación en realidad no requería gritar una orden, Iván sintió que si no la gritaba en voz alta, algo faltaría. En el momento en que el poder de la gran tribu demonio se infundió en el dispositivo de transformación, una oleada de inmensa magia brotó de su cinturón, envolviendo rápidamente todo el cuerpo de Iván. Durante este proceso, su figura quedó rodeada de un resplandor púrpura. Al desvanecerse, fue reemplazada por una amenazante armadura con un brillo metálico. ¿Qué clase de magia es esta? Los brillantes ojos de Frieren se abrieron con curiosidad mientras preguntaba. «Puedo sentir una inmensa cantidad de poder mágico de esta armadura. Esta es la magia del amor». Iván apretó los puños, sintiendo una oleada abrumadora de poder que lo recorría. La magia cultivada por la gran tribu demonio era fascinante. Incluso incluía una forma de magia de visión del futuro. Sin embargo, llamarlo visión del futuro era algo engañoso. En lugar de ver realmente el futuro, la magia aprovechaba el propio maná para interactuar con las leyes del mundo y realizar cálculos basados en las condiciones existentes. Pero este método tenía un defecto fatal. No podía considerar variables que el mundo aún no había observado. Probablemente así fue como Celia se encontró con un enemigo mientras vagaba tras su partida. Un adversario que usó magia nunca antes vista para aniquilar a su oponente en un instante. Quienes podían prever el futuro a menudo se volvían arrogantes, creyendo que el mundo estaba bajo su control. Su inevitable caída era natural. Iván no tenía intención de gastar grandes cantidades de maná para predecir el futuro. Simplemente usó esta habilidad como herramienta de cálculo auxiliar para asistir en la batalla. Hablaremos de los detalles más tarde.
Ahora mismo, lo más importante es que estos demonios paguen por invadir tierras humanas. Con esto, Iván regresó al campo de batalla. Comparado con su anterior cautela, luchar era mucho más emocionante ahora que vestía armadura. Cada ataque se ralentizaba ante sus ojos, y el punto débil de cada monstruo se volvía evidente. Era como si hubiera activado habilidades trampa. En un instante, había aniquilado a todos los demonios y criaturas mágicas en el campo de batalla. Tras la batalla, el número de bajas fue sorprendentemente bajo, gracias a las tropas zombie que absorbieron la mayor parte del daño sin miedo. Además, al incorporar los restos de las fuerzas derrotadas a sus propias filas, el ejército se fortaleció aún más. El asedio de Ciudad Vine. El siguiente punto del día era dirigirse a Ciudad Vine. Una vez consensuada la explicación oficial sobre la muerte del señor de la ciudad y su hijo, el ejército avanzó. En menos de una hora, llegaron a las puertas de la ciudad. Aunque la barrera de la ciudad bloqueaba a los demonios, aún tenía una puerta física. Iván dio un paso al frente y gritó: «Abran las puertas». Iván, vizconde de la ciudad de Suille, ha venido a traer consuelo a la gente. No teman, aldeanos. He aniquilado por completo a las fuerzas del rey demonio. Solo buscamos refugio y descanso en la ciudad. Una dama noble subió apresuradamente a las murallas de la ciudad y gritó: «Vizconde, si realmente derrotó al ejército del rey demonio en esta región, entonces dígame, ¿dónde están mi padre y mi hermano, el señor y heredero de Ciudad Vine?» Iván suspiró, negando con la cabeza. «Lamento informarles que el señor de la ciudad y su hijo fueron brutalmente asesinados por los demonios. Todos mis soldados pueden dar fe de ello». Al enterarse de la noticia, la noble se puso rígida y se desmayó, desplomándose hacia atrás. Por suerte, alguien cercano la sujetó, evitando una grave lesión en la cabeza. Iván, impaciente, espetó: «Dense prisa y abran la puerta. Mis tropas llevan siglos luchando contra los demonios. Estamos exhaustos y necesitamos un lugar seguro para descansar». Un noble de mediana edad, también vestido con atuendo aristocrático, respondió desde lo alto del muro: «Apreciamos profundamente sus esfuerzos por romper el asedio, vizconde Iván. Sin embargo, nuestra ciudad es pequeña y está superpoblada. Alojar a miles de soldados en su interior sería difícil. Quizás podría acampar fuera de las murallas. Le proporcionaremos comida y agua». Estaba claro que no tenían intención de abrir la puerta. Las noticias de las acciones de Iván en Ciudad Suille ya habían llegado a Ciudad Vine. Para la nobleza, era una figura peligrosa. Alguien que ejecutaba a nobles sin la aprobación del rey, exterminando familias enteras y confiscando sus propiedades. Un bárbaro entre bárbaros. Dejar entrar a alguien como él en la ciudad. Ningún noble en su sano juicio correría ese riesgo. Aunque eso significara oponerse abiertamente a él, jamás abrirían las puertas. Un enfrentamiento en las murallas de la ciudad. Lo diré una vez más: abran la puerta a mi ejército. Con esas palabras, Iván saltó a las murallas de la ciudad. E inmediatamente, innumerables arqueros apuntaron sus arcos hacia él, mientras los soldados desenvainaban sus espadas. «Ah, ¿sí? ¿Ahora me tratas como a un enemigo?» Iván levantó una ceja. El noble de mediana edad gritó rápidamente: «Así es como tratan al héroe que vino a salvarlos. Bajen las armas de inmediato». Luego, volviéndose hacia Iván, forzó una sonrisa educada: «Vizconde Iván, por supuesto, puede entrar en la ciudad y descansar. Sin embargo, si entra todo su ejército, podrían surgir conflictos con los ciudadanos. Eso no sería bueno para nadie, ¿verdad? No te preocupes. Mis soldados no molestarán a los ciudadanos». La voz de Iván era firme y rotunda. «Lo juro por mi noble honor. Cualquier soldado que se atreviera a desobedecerlo y causar problemas se habría convertido desde hace mucho tiempo en parte de sus fuerzas especiales zombies». Aunque no era crucial si su ejército entraba o no a la ciudad, lo importante era el modo en que los nobles de Ciudad Vine lo trataban. Esta prueba dejó una cosa clara: la negociación no sería suficiente para tomar el control. El noble de mediana edad seguía negándose a ceder. «Con la muerte del señor de la ciudad y su heredero, soy el noble de mayor rango de Ciudad Vine. Tengo el deber de garantizar la seguridad de la ciudad. Les pido su comprensión». Iván entrecerró los ojos.
Lo juré por mi honor, y aún no confías en mí. Eso me hiere profundamente. Levantó su espada, cuya hoja brillaba con una luz siniestra. Cuando se duda del honor de un noble, tiene derecho a retar a duelo a su oponente. ¿Estás preparado para probar el filo de mi espada? Con un sonido nítido, la espada apuntó directamente a la garganta del noble. Junto al noble dio un paso adelante un corpulento caballero y desenvainó su propia espada. Mi espada nunca se ha desafilado. La tensión en el aire se volvió sofocante. Suficiente. El noble de mediana edad agarró la mano del caballero y lo obligó a envainar su arma. Suspiró, se volvió hacia Iván y sostuvo su mirada con calma. Esto es un completo fracaso de nuestra ciudad. No pudimos proporcionar al ejército un refugio adecuado. Iván bajó la espada, sintiendo de repente un extraño aprecio por él. Eres muy capaz. Un talento como el tuyo es excepcional. Había pasado mucho tiempo desde que se encontró con un noble que no fuera idiota. Muy bien. No forzaré la situación. Nos retiraremos y regresaremos a Ciudad Zuille. Sin embargo, debes pagar los honorarios de la expedición. Además, para que lo sepas, la mayoría de tus soldados derrotados ya se han unido a mis filas. Antes de que los demonios ataquen de nuevo, te sugiero que comiences a reconstruir tus fuerzas. El noble de mediana edad se quedó en silencio durante un largo momento. Luego suspiró y dijo: discutamos si el ejército se queda a descansar dentro de la ciudad después de todo. Capítulo 42. Cuando miras fijamente lo absurdo te devuelve la mirada. Después de mucho demorarse en las puertas de la ciudad, el ejército de Iván finalmente entró en la leal ciudad de Vinewal, gracias al empuje implacable de la dura realidad. Por supuesto, la unidad de operaciones especiales zombie llevaba mucho tiempo guardada en el anillo espacial de Iván. Las tropas que entraban en la ciudad estaban compuestas exclusivamente por soldados vivos. Dada la disciplina militar de la época, el noble de mediana edad tenía motivos de sobra para preocuparse de que los soldados causaran problemas entre la población civil. Pero, para su sorpresa, el ejército, curtido en la batalla y que irradiaba un aura de ferocidad, avanzaba por la ciudad como un grupo de niños obedientes bajo el mando de Iván. Cumplieron órdenes sin cuestionarlas, su disciplina fue impecable. Mientras que los demás nobles incompetentes solo encontraban esto ligeramente asombroso, el noble de mediana edad comprendía el inmenso esfuerzo que requería forjar semejante ejército. Esto decía mucho de la fuerza y el carisma del comandante. Para ser honesto, incluso las tropas de élite del difunto rey no podían igualar su disciplina, y eso fue a pesar de la presencia de algunos desertores locales de Vinewal que los arrastraban hacia abajo. Y bien, señor interino, ¿sigue intacta mi reputación de cumplir promesas?, preguntó Iván con una leve sonrisa. Señor Iván, su capacidad para comandar un ejército es verdaderamente notable, respondió el noble con un tono lleno de genuina admiración. Sin embargo, Iván permaneció impasible ante los elogios. La combinación de mano firme y dulces recompensas era algo que cualquiera con una educación básica podía lograr. Señor interino, quisiera preguntarle sobre la situación con el antiguo señor de Vinewal. Salí con tanta prisa para brindar ayuda que no tuve tiempo de recopilar mucha información, dijo Iván, cambiando el tema de conversación. El señor era un conde hereditario. Su esposa falleció por enfermedad, y dejó un hijo y una hija. El territorio llegó a tener una población de casi 50.000 habitantes, pero tras la caída de Ciudad Roadspire ante los demonios el año pasado, Vinewal se convirtió en la primera línea de defensa. La población ha disminuido drásticamente desde entonces. La expresión del noble de mediana edad se tornó inquieta. Si bien la invasión demoníaca influyó en el descenso de la población, las propias decisiones insensatas del antiguo señor también fueron culpables. Pero ya está muerto, así que no tiene sentido criticarlo más. A Iván no le sorprendió esta evaluación. Había conocido al antiguo señor una vez, y era evidente que era capaz de tomar decisiones increíblemente estúpidas. Intuitivamente, Iván sospechó que el noble de mediana edad que tenía frente a él era la verdadera razón por la que Vinewal había logrado resistir el ataque demoníaco durante un año entero. Tras la muerte del antiguo señor y su hijo, supongo que su hija heredó el título y la posición, preguntó Iván. Naturalmente.
Sin embargo, Lady Anne aún es menor de edad y carece de la experiencia y los conocimientos necesarios para gobernar. Si asumiera el poder de inmediato, la ciudad probablemente se hundiría en el caos. El noble rió entre dientes con autodesprecio. Incluso con demonios a nuestras puertas, todavía hay quienes conspiran para obtener poder y ganancias. Estoy seguro de que me ve a mí, el señor en funciones, como uno de ellos, ¿verdad, Lord Ivan? No importa. Respondió Iván sin rodeos. Estoy aquí para tomar el puesto de señor, y no pueden detenerme. Tengo un ejército. El noble de mediana edad se quedó en silencio, momentáneamente aturdido por la franqueza de Iván. A pesar de la descarada ambición del joven, había algo refrescante en su honestidad. Señor Iván, aunque admiro su franqueza, sus acciones violan directamente las leyes del reino. El rey jamás lo aprobará. Tienes razón. Forzar mi entrada sería demasiado cruel, sobre todo porque aún no soy lo suficientemente fuerte. Iván hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. Si actuara según las reglas. De repente, sus ojos se iluminaron con la comprensión. Lady Anne, la hija del antiguo señor, es encantadora, ¿verdad? Si me casara con ella, no me daría derecho al señorío. Señor Iván, Ana solo tiene 13 años. Ni siquiera es mayor de edad. Un compromiso matrimonial bastaría. Con un compromiso formal, tendría la superioridad moral. El noble frunció el ceño, aunque sabía que a Iván no lo movía la lujuria. Ana ya está comprometida. Entonces dispón que se rompa el compromiso. El compromiso es con mi hijo, el joven caballero que se atrevió a desenvainar su espada contra ti en las murallas de la ciudad. Un silencio incómodo llenó el aire. Sabes, de hecho le salvé la vida a tu hijo. Dijo Iván, rompiendo la tensión. Cuando desenvainó su espada, pude haberlo matado en ese mismo instante. Nadie podría haberme detenido. Pero decidí no hacerlo. ¿Acaso eso no cuenta como un favor que salva la vida? El noble miró a Iván sin palabras. La lógica de este tipo es una locura. Y además, le ofrezco a tu hijo una oportunidad increíble. Continuó Iván, cruzando los brazos en una pose que recordaba la de cierta maga legendaria. El haber vivido con alguien durante tanto tiempo claramente le había afectado. Romper un compromiso es un evento inusual que te cambia la vida. Una vez hecho, tu hijo pasará de ser un extra anónimo a ser el protagonista de su propia historia. Encontrará un anillo que alberga el alma de un antiguo mago, viajará por el continente para reunir artefactos mágicos, conocerá a todo tipo de mujeres hermosas y vivirá innumerables aventuras emocionantes. Iván habló con absoluta confianza. ¿No es ese un destino mucho mejor que desperdiciar su vida en esta ciudad remota? El noble suspiró. Creo que desperdiciar su vida aquí suena bien. Pero luego consideró la alternativa. Si Iván decidía retar a su hijo a duelo por el compromiso, eso sería desastroso. Tienes toda la razón, Lord Iván. Una ruptura de compromiso podría ayudar a mi hijo a crecer. Lo convenceré de que rompa el compromiso. Eso sí que es una decisión sabia. No te preocupes, una vez que esté al mando, seguirás teniendo un puesto como administrador de la ciudad. La sonrisa de Iván era cálida y tranquilizadora, pero dejó una profunda impresión en la mente del noble, casi como si se estuviera grabando en su alma. Mucho después de que Iván se marchara, el noble finalmente salió de su aturdimiento, con la frente húmeda de sudor frío. ¡Qué terrorífico! ¿Será magia? Me sentí como si me estuvieran lavando el cerebro, lista para jurarle lealtad. Había algo en Iván que era profundamente inquietante. Tras asegurarse de que el ejército no causara problemas, el noble regresó a toda prisa a las murallas de la ciudad para encontrar a su hijo, Jack. Necesitaba hablar sobre la ruptura del compromiso y darle una advertencia importante. Hagas lo que hagas, no te quedes mirando la sonrisa de Lord Iván durante mucho tiempo.